Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté en cada una de sus vidas en este día. Y un placer para mí, un gusto enorme tener este privilegio de poder hoy compartir nuevamente eh, de la palabra del Señor, de lo que nos da vida a diario a nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este nuevo día. Bueno, quisiera invitarles a que oremos para pedir de la ayuda del Señor y de la guía de Él en este estudio. Entonces oremos. Padre bueno, te damos gracias, mi buen Señor, porque hoy tú quieres enseñarnos algo más de tu palabra, Señor. Hoy clamamos a ti por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, que nos des guía y dirección, Padre, para poder entender tu palabra hoy, Señor, para tener un corazón también sincero, abierto a ti, Señor, para ir a tu palabra, Dios del cielo, Rey de Reyes, y poder, Señor, llevarlo a la práctica para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos a ello, Señor, en este momento. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy el Señor ha direccionado o ha guiado a estudiar un versículo muy corto, allí en la segunda carta a Timoteo, pero de gran edificación para cada una de nuestras vidas. Y espero que el Señor hoy sea tocando nuestros corazones y podamos hoy llevar este versículo verdaderamente para la gloria y honra de Él y para ser practicado para su gloria y honra. Hoy el Señor nos lleva allí a segunda, la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2 versículo 1, un versículo muy corto, pero el Señor hoy quiere enseñarnos algo muy importante allí. ¿Y qué es eso importante? Muchas veces nos estamos esforzando en muchas cosas, muchas veces nos estamos, eh, de pronto queremos invertir nuestra vida en cosas acá en este mundo que no son malas, son buenas, pero nuestro corazón se declina tanto a eso, se inclina tanto a eso que todas nuestras fuerzas a veces provienen de nosotros y nos cansamos y muchas veces declinamos en cuanto a ello. Pero hoy el Señor quiere que nos esforcemos en algo pero que verdaderamente sea para la gloria y honra de Él. Pa- Pablo le dice a Timoteo allí en esta segunda carta, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy voy leo la cita que hoy quiero tratar, el versículo, mejor dicho, que quiero hoy estudiar. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos entender algo muy importante, mis hermanos, en este día. ¿Qué es gracia? ¿Qué entendemos por gracia? Muchas veces decimos, sí, gracia es un regalo inmerecido. Es algo que no merecíamos. Y sí, eso es lo que eh, la Biblia nos habla de ello. Gracia es algo que no merecíamos, pero que el Señor nos lo da. Un regalo que está ahí, que el Señor nos ha dado. Pero, eh, ¿qué podemos entender por este término de gracia? ¿Será que solamente es un regalo y ya? El Señor quiere que vivamos en esa gracia, como nos lo está diciendo allí, que nos esforcemos en la gracia. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quería decirle Pablo a Timoteo con esto? Parece que Timoteo era un hombre débil, un hombre de pronto que se desanimaba mucho, que necesitaba de ser animado constantemente. Ahora, ¿será que nosotros necesitamos ser animados también? Claro que sí, mis hermanos. Por eso, como les decía al principio, muchas veces empezamos a hacer cosas, pero en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio esfuerzo. Y cuando empiezan a salir las cosas mal o no era la guía del Señor, eh, nos desanimamos y nos apartamos muchas veces de eso. Pero entonces el Señor quiere allí mostrar a Timoteo que debe animarse, que ese esfuerzo que viene, ese esfuerzo que le está diciendo, no proviene de uno mismo, sino proviene de quién, de Cristo Jesús.
Entonces, estas palabras son importantes, lo que le está diciendo Pablo allí a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eh, esfuérzate. ¿En quién podemos ir a buscar esforzarnos? ¿A quién podemos ir? Muchas veces de pronto pensamos en, para esforzarnos, ir a cosas de pronto que nos pueden dar un esfuerzo físico. Y esto Timoteo pudo haberlo hecho. Dijo, no, yo me preparo bien físicamente. Pero le dice allí, y se lo dice de una forma muy personal, porque le dice, tú pues hijo mío, esfuérzate. El esfuerzo, ¿qué es? El esfuerzo, eh, podemos ver que cuando hacemos un esfuerzo, nos debilitamos, nos sentimos cansados al terminar ese esfuerzo. Entonces, por eso, ¿quién es el que nos puede dar ese esfuerzo verdaderamente? ¿Y a quién quería llevar Timoteo? A que buscara ese esfuerzo verdaderamente. Quiero que me acompañen mis hermanos, vamos a estar viendo unos versículos para poder entender este pasaje que el Señor nos ha puesto hoy. Quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Dice la palabra de Dios allí. En Isaías 40, 20 y 31. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová nuevas tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis hermanos, ¿en quién podemos ir a buscar ese esfuerzo? ¿En quién podemos ir a buscar fuerzas? ¿En quién podemos ir a buscar ese ánimo para seguir adelante en esta carrera, en esta vida diaria? ¿Será que de pronto en algún medicamento, hay algunas cosas que de pronto nosotros pensamos que nos van a dar fuerzas, que de pronto nos van a dar de pronto un estímulo en el cuerpo? ¿Será que en eso? Allí el profeta Isaías está diciendo muy claramente, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tenemos que ir a buscar a la fuente de la vida. ¿Quién es Dios? Por eso Pablo le está diciendo allí a Timoteo, volvamos a nuestro versículo, esfuérzate. No le está diciendo esfuérzate en hacer ejercicio, en estar bien físicamente, en comer bien, sino le está diciendo esfuérzate, pero buscando a alguien. ¿Buscando de qué? Buscando del pan de vida, que es la palabra de Dios. Buscando de la fuente, que es donde podemos ir y buscar verdaderamente ese esfuerzo, esa fuerza que nos va a dar el Señor. Como lo estaba diciendo allí en Isaías, eh, que Él da fuerzas al que no tiene, que a los que se fatigan, Él vuelve a dar fuerzas para seguir adelante. Entonces, Pablo le está diciendo allí a Timoteo, esfuérzate. Pero a quién debemos acudir para poder encontrar esa fuerza, ese ánimo para seguir adelante en esta vida del creyente que somos nosotros? No podemos depender de nosotros mismos, mis hermanos, sino que Él quiere, Dios quiere, y Pablo quería que Timoteo dependiera, que buscara de Dios día a día, que en vez de buscar de él mismo. Y Timoteo lo pudo haber hecho. Timoteo tenía conocimiento, había sido muy bien adoctrinado por Pablo, pero Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora,
¿Qué es la gracia en Cristo Jesús? ¿Qué podemos entender por eso de gracia, como lo estamos viendo ahorita? Y en Cristo Jesús. Muchas veces de pronto dejamos pasar ese término, perdón, por lo dejamos pasar, lo leemos en la Biblia y no le ponemos mucha atención. Pero Pablo allí a Timoteo lo enfoca y le dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, le da una forma específica de esforzarse. Y no le busca otra. No le dice, hay estas formas. No. Pablo le dice a Timoteo, de la única forma que se puede esforzar es por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, recordemos qué hizo Cristo por nosotros. Recordemos que Él murió en una cruz. Recordemos que Él dio su vida allí, en ese madero, para que nosotros podamos tener una vida nueva en Cristo. Una vida nueva por medio de esa muerte allí. Por medio de que Él quita el pecado allí en la cruz. Que Él fue el único que pudo haber hecho esto porque fue el santo y perfecto. Fue ese sacrificio santo y perfecto para poder haber hecho eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza es una fuerza, llamémoslo así, especial. Y es esencial para la vida cristiana de nosotros. ¿Por qué digo esto? La gracia allí, esa gracia que está mostrando Pablo a Timoteo, está diciendo, no se define simplemente como una ayuda divina que nosotros decimos, Señor, ayúdame, o de pronto, pronto Timoteo, ayúdame allí, tengo este problema, tengo esto. No, no es una ayuda que proviene del Señor, no es un auxilio que viene de Dios. Sí, el Señor nos ayuda, Él nos escucha, pero ese favor que el Señor merecido, que ese favor que no merecíamos, esa salvación tan grande que Dios nos dio por medio de esa gracia, eh, nos lleva a pensar, pensamos que Dios aún no, de pronto, no quiere ayudarnos, que no se ha decidido por nosotros a ayudarnos. No, Dios quiere decir con esto, o quiere que tengamos una plena seguridad de que somos hijos de Él, primeramente. De que esa gracia que Él habla allí nos dice es que somos verdaderamente hijos de Él. Muchas veces se nos olvida eso, mis hermanos. Y de pronto a Timoteo le pasaba lo mismo. Se le olvidaba que era un hijo de Dios. Timoteo había sido encomendado una tarea grande. Y recordemos que Timoteo tenía que administrar unas iglesias, una iglesia allí. Y era una tarea grande. Por eso Pablo le dice, esfuérzate en eso, en buscar de Dios, en buscar de esa gracia, de esa ayuda divina que Dios te va a dar. Ahora, pero Pablo le dice, pero recuerda, tú eres un hijo de Dios. Por eso, cuando Pablo encierra allí este término de gracia, como lo está diciendo allí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está hablando de que nosotros, de que Timoteo debía entender en ese momento que era un hijo de Dios en Cristo Jesús, que era un hijo de Dios por medio de Cristo y que tenía el amor de Dios, que tenía el favor de Dios a pesar de que no lo merecíamos, no lo merecía Timoteo, no lo merecía Pablo, pero que teníamos eso. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo eso, y le dice, esfuérzate en esa gracia, es la fuerza que viene por la gracia. Y eso nos va a animar, mis hermanos. Nos va a llevar a poder entender de que somos verdaderamente hijos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de quién somos hijos. No somos hijos de un rey,
muerto o de un Dios muerto. Somos hijos de un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios poderoso. Por eso entonces Pablo le dice allí a Timoteo, esfuérzate en esa gracia. Ahora, mis hermanos, cuando Pablo le está diciendo, esfuérzate en esa gracia, eh, nos lleva allí a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Vamos allí, ¿qué nos dice esta cita? 2 Corintios, capítulo 12, 9 y 10. Dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuchemos muy bien, debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A esto me lleva la gracia, mis hermanos. Hacerme el más débil. Pero no es hacerme el más débil de una forma, llamémoslo, quieta, de una forma estática. No. Cuando el Señor me dice que soy débil, que me llama a ser débil, lo decía Pablo allí a los Corintios, decía, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Debo entender que yo soy débil, pero al ser yo débil, mis hermanos, o Pablo le decía a Timoteo esto, decía, al ser yo débil, ¿a quién busco? A Dios. A Dios. Y esa es la forma que podemos esforzarnos en esa gracia que es en Cristo Jesús. En recordar lo que hizo Cristo. Y donde voy a poder entender y a ver lo que hizo Cristo allí en su palabra. Donde voy a poder entender todo lo que el Señor quiere para mi vida en su palabra. Por eso hoy quiero que mis hermanos entendamos que si yo soy débil, no soy débil verdaderamente, sino soy fuerte, pero es por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando podemos entender esto, mis hermanos, que yo soy débil, que necesito de Dios a diario, que necesito de la guía de su Santo Espíritu, vamos a poder decir, como lo decía, lo estaba diciendo allí Pablo a Timoteo. En el versículo, vamos a poder decir, me esforzaré en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces hoy el Señor nos está haciendo una invitación, mis hermanos, que nos podamos esforzar en esa gracia, en ese regalo divino, en entender que somos hijos de Él, en entender que Él dio su vida por nosotros allí en la cruz, pero que yo debo entender también que debo depender a diario de Él, que debo ir a su palabra para poder depender de Él a diario. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Si me quiero esforzar, debo ir a la palabra del Señor. Si quiero buscar del favor de Dios, es por medio de esa gracia que el Señor me ha dado por medio de su muerte, de lo que Él hizo allí en la cruz. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a esforzarnos verdaderamente por medio de su palabra, por medio de buscarle a Él. Oramos. Dios de la gloria, hoy te damos una vez más gracias, Señor, porque a veces somos esforzados, Padre, para hacer cosas que tú no quieres que hagamos, o a enfocarnos más en cosas, mi buen Rey, que tú no quieres que nos enfoquemos, que pongamos todo allí, Señor. Entonces, mi buen Señor, ayúdanos para que tú seas hoy exaltado y glorificado, Padre, pero a buscar de ti, a depender, a sentirnos débiles, Señor, pero sabiendo que esa debilidad, Señor, podemos buscar fuerza, Señor, por medio
de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ello, Señor. Y dejamos a tus pies esta oración, Señor, en Cristo Jesús, para quien es toda gloria y honra por siempre. Amén. Chao, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.